Una historia familiar, capítulo 7, parte 2. ¿Te quedas entonces con nosotros?, preguntó Hansen. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Gretchen. Bueno, que no te irás con mamá. Anda, no seas bobo, dijo Gretchen, a quien la respuesta le pareció muy diplomática, pues Hansen, sin que ella se hubiera comprometido a nada en concreto, podía interpretarlo como quisiera. Hansen se deslió la manta, se pasó una manga del pijama por los ojos y la nariz, levantó una esquina del colchón y sacó un sobre ligeramente arrugado. Toma, dijo. Lo ha dejado mamá para ti. Gretchen dio un salto y arrancó a Hansen el sobre de la mano. No te lo quería dar, dijo Hansen, porque dentro dice que vendrá a buscarte esta tarde. Gretchen abrió el sobre y sacó una cuartilla. ¿Lo has leído tú ya?, preguntó. Hansen asintió. Gretchen renunció a explicarle que las cartas de otros no se pueden leer sin más ni más. Desplegó la cuartilla y leyó. Querida Gretchen, las cosas entre papá y yo no pueden continuar así. De momento, tampoco sé muy bien cómo han de continuar. Me quedaré durante algunos días, por lo menos, en casa de María Luis. Pero en cualquier caso, vendré esta tarde a buscarte y a hablar de todo esto contigo, mamá. Gretchen volvió a plegar la hoja, la metió en el sobre y dijo a Hansen, aquí no pone que quiere que me vaya con ella. Pero eso es lo que quiere decir, respondió Hansen. A mí también me ha preguntado si me quiere ir con ella. Gretchen dejó la carta sobre el escritorio. Lo que escribe es que estará fuera de casa algunos días, dijo, y esta tarde va a venir. Hablaremos con ella y la convenceremos de que se quede. Yo no pienso hablar con ella, exclamó Hansen. Estás chiflado, dijo Gretchen, tocándose con un dedo la frente. Mamá no te ha hecho nada. Es muy mala, exclamó Hansen, mirando a Gretchen con verdadera hostilidad. No es mala. Ahora Gretchen también gritó. Lo único que pasa es que en estos momentos no se entiende con papá, pero el cabezote es él. Si quiere adelgazar y ganar dinero, y si quiere también ir a clase es su problema. Pero por eso no es mala contigo. Pero no puede hacerlo a costa nuestra. Hansen miró a Gretchen con un gesto triunfal. ¿Pero qué idiota eres? Gretchen golpeó el escritorio con la palma de la mano, con tal fuerza que algunas plumas volaron por los aires formando un remolino. ¿Qué es lo que ella ha hecho a costa tuya, Lo único que haces es repetir todas esas cosas absurdas que dice papá. Yo no repito lo que dice nadie. Idiota, imbécil, gritó Hansen. Y papá tendrá sus motivos para decirlo. Por cierto, ¿dónde está papá?, preguntó Gretchen. Pues en la oficina. Hansen se bajó de la litera, se acercó al escritorio, cogió una pluma asombrosamente verde con el letrero gallina teñida y se puso a pelarla hasta quedarse solamente con la caña entre los dedos. Por culpa de mamá, papá no ha podido ir a una entrevista muy importante, dijo Hansen. ¿Sabes? Una en la que se ha hablado de miles de toneladas de pasto para la exportación. Si ahora no las venden porque papá ha faltado a la cita, será por culpa de mamá. ¿Estás completamente chiflado? Gretchen fue incapaz de soportar por más tiempo a su hermano. Las cosas que estaba contando eran el colmo de la estupidez. ¿Cómo se le podían ocurrir tales ideas? Gretchen se fue a la cocina. Suspirando, terminó de recoger los restos de cascos rotos, fregando incluso el suelo, al tiempo que se preguntaba toda confusa qué es lo que habría podido pasar con Hansen. Normalmente, él y mamá eran uña y carne. Nuestro Hansen, el pequeñín de mamá, así le había llamado papá con frecuencia. Y tampoco había pasado tanto tiempo desde que Hansen, en una ocasión, dijera que nunca se casaría, porque solo podría hacerlo con una mujer tan maravillosa como mamá, y seguro que como ella no había dos. Gretchen sacudió la cabeza y murmuró, todo esto es una locura, una completa locura. Miró con el ceño fruncido el suelo mojado de la cocina
y se preguntó si un suelo así se seca simplemente solo o habría que secarlo. Gretchen llegó a la conclusión de que secarlo con una bayeta, sin duda, no le haría ningún daño y que esta era una ocupación apropiada para Hansen. «Hansen, ven aquí», llamó Gretchen. Gretchen tuvo que llamarlo varias veces hasta que Hansen apareció y al oír las pretensiones de Gretchen se tocó la frente con el dedo. «¿Es que te crees que soy una asistenta?», preguntó. «¿Y qué? ¿Lo soy yo acaso?». La suave y dulce Gretchen sintió de repente tal rabia, una rabia tan tremenda, que agarró la bayeta y se la arrojó a su hermano. La bayeta, sucia y mojada, aterrizó en la pared, cerca de Hansen, pero una de las puntas alcanzó a Hansen en un ojo, al pasar como un rayo. Hansen se puso a chillar como si lo estuvieran matando. «¡Mamá, mamá!». Los gritos de mamá, mamá, que curiosamente daba, hicieron que Gretchen empezara a reír a carcajadas, de esa forma que se suelen llamar risa histérica. Hansen, con la mano puesta en el ojo alcanzado, quiso abalanzarse sobre Gretchen, pero entre él y Gretchen estaba el cubo con el agua de fregar. Hansen tropezó con el cubo volcó y 10 litros de agua turbia se derramaron por el suelo de la cocina. Hansen resbaló y se cayó todo lo largo que era dentro de la inundación. El cubo volcado vino a parar bajo la barriga de Hansen, haciéndose trizas ruidosamente, pues era de un plástico poco resistente. Gretchen no podía dejar de reír. Hansen se levantó como pudo. Su pijama, por delante, estaba completamente mojado. El ojo maltratado por la bayeta, enrojecido ya por el llanto, estaba ahora de un rojo encendido. «No veo nada, me he quedado ciego de un ojo», chilló Hansen. Esto bastó para que Gretchen dejara por fin de reír. «Tápate el otro ojo», dijo. «Y ahora dime, ¿ves algo?». «Sí, pero muy borroso», se quejó Hansen. «Se te pasará», lo tranquilizó Gretchen. «Échate en la cama y cierra los ojos». Hansen salió a tientas de la cocina, como un auténtico ciego. En el vestíbulo volvió a sollozar muy fuerte. «Tú también eres mala», sollozó. Luego desapareció en el cuarto de los niños. Gretchen fue al baño por el cesto de la ropa sucia. Sacó 2 sábanas y algunas fundas de almohadas y edredones y paños y los extendió sobre el suelo de la cocina. Se sintió muy orgullosa de la idea que había tenido, pues en un momento el tejido había absorbido toda la inundación. Gretchen anduvo de un lado a otro sobre la capa de ropa para, de esta manera, secar de todo el agua de fregar del suelo con la presión de su peso. Y entonces llamaron a la puerta. Gretchen supuso que el que llamaba era papá, demasiado perezoso para sacar la llave del bolsillo, y tuvo la esperanza de que quien llamaba pudiera ser mamá, que quizá no tenía la llave consigo. Corrió a la puerta y abrió. En el umbral apareció la abuela de Sweetl. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Gretchen, a lo que la abuela preguntó. «Vaya, ¿qué forma es esa de saludar?». La abuela de Sweetl llevaba una gran bolsa de viaje en cada mano. Entró en el vestíbulo, dejó las bolsas en el suelo, se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. Debajo del abrigo, la abuela llevaba un vestido de fustán estampado de flores y un delantal de rayas. Nunca había venido de visita vestida de esa guisa. Y nunca había venido tampoco sin avisar. «¿Dónde voy a dormir?», preguntó la abuela. Cuando la abuela venía de visita, lo que como mucho sucedía cada 2 años, solía dormir siempre en el gabinete. El gabinete era una habitación con muebles marrón oscuro, situado junto al dormitorio, con un escritorio muy grande que papá utilizaba para clasificar sus sellos y pegarlos en el álbum. «Supongo que en el gabinete», dijo Gretchen titubeando. «Bueno, pues lleva dentro la bolsa, por favor». La abuela señaló una de las 2 bolsas de viaje. «En la otra he traído comida.
añadió. Gretchen ya se disponía a llevar la bolsa de viaje de la abuela al gabinete cuando la abuela, mirando hacia la cocina, descubrió el extraño revestimiento del suelo y lanzó un grito. ¿Pero qué es eso?, exclamó. Gretchen no tenía ninguna ganas de explicarle a la abuela el porqué del revestimiento de la cocina. Dejó la bolsa en el suelo y trató de meter nuevamente la ropa de cama y los paños en el cesto de la ropa. Pero a buen sitio había ido a parar con la abuela. La ropa mojada dentro de un cesto, le dijo con tono de reprimenda, se llena de manchas de humedad y se pone completamente mohosa. Métela inmediatamente en la lavadora, le ordenó la abuela. Gretchen se llevó obedientemente la ropa mojada al cuarto de baño y la puso dentro de la lavadora. Gretchen no había lavado ropa nunca en su vida. Los botones de la lavadora eran para ella un completo misterio y tampoco sabía cuánto detergente tenía que echar y en qué orificio. Se quedó pensativa delante de aquel monstruo totalmente electrónico, preguntándose si en algún lugar de la casa podrían estar las indicaciones para la utilización de aquel engendro, y entonces entró la abuela en el baño. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no la enciendes? La abuela cerró impaciente el ojo de buey, echó detergente, murmurando palabras de enojo. Echó luego un vistazo a las teclas y a los botones y la encendió. La lavadora inició su trabajo, zumbando sordamente. Me parece, dijo la abuela, poniendo una expresión de profesora severa a la que se acaba de entregar un trabajo poco satisfactorio. Me parece que nunca has lavado la ropa. Gretchen asintió con un movimiento de cabeza y trató de decir algo, pero la abuela la agarró de repente por el cuello con ambas manos. Gretchen tuvo por un momento la absurda impresión de que la abuela quería estrangularla. Pero la abuela solo palpó atentamente su cuello y dijo: Bueno, las glándulas no están hinchadas. Paperas sin inflamación de las glándulas más bien me suena chino. No tengo paperas, exclamó Gretchen soltándose del suave cerco de las manos de la abuela. Eso es una idiotez, y Hansen tampoco tiene paperas. Hablando de Hansen, dijo la abuela, ¿está durmiendo el pobrecito? Ni idea, dijo Gretchen. Voy a preguntarle si quiere té, y también habría que tomarle la temperatura. La abuela salió pesadamente del baño. Gretchen se sentó en el borde de la bañera. Tenía la sospecha de que Hansen empezaría inmediatamente a quejársele a la abuela y prefería no estar presente. Gretchen se hizo trencitas con el flequillo y se preguntó por qué habría venido la abuela. Papá debía de haberla llamado, pensó. Esa era la única explicación. Pero, ¿cuánto tiempo, se preguntó, tendrá la abuela intención de quedarse? ¿Quería eso decir que mamá se iba y la abuela se venía con ellos? Gretchen, pensando y temiendo esto, no pudo quedarse por más tiempo sentada en el borde de la bañera y salió al vestíbulo. Del cuarto de los niños salía la voz de Hansen que decía: No, abuela, ya me siento mucho mejor, de verdad, desde que tú has llegado. Gretchen comprobó aliviada que la voz de Hansen ya no era sollozante y acercándose a la puerta del cuarto de los niños, que estaba abierta, vio algo verdaderamente colosal. La tremenda abuela estaba sentada sobre la cama de Gretchen con Hansen en el regazo y lo acariciaba como si fuera un bebé. Incluso lo mecía un poquitín de un lado a otro. Y Hansen había cobijado la cabeza en el inmenso pecho de la abuela y parecía sentirse absolutamente satisfecho en tal posición. Gretchen decidió preguntarle a la abuela por su permanencia en casa, no con astucia y con cautela, sino sincera y directamente. Entró en el cuarto de los niños y preguntó: Abuela, ¿cuánto tiempo piensas quedarte con nosotros? Todo el tiempo que sea necesario, dijo amablemente la abuela. ¿Te ha llamado papá?, preguntó Gretchen,
poniéndose delante del monumento vivo a la abuelidad en que se había convertido la abuela. La abuela vaciló. Parecía estar considerando qué parte de la conversación telefónica con papá podía ser apropiada para los oídos infantiles y cómo debía exponer la situación familiar, pintándola de color rosa o de una forma realista. Finalmente optó por comunicarles. Papá me ha dicho que vuestra madre se ha ido de casa con Maddie y me ha pedido que venga a ocuparme de la casa. La abuela suspiró. El tío, en fin, tendrá que comer en el restaurante. Y el gato me va a echar de menos. Y también estoy preocupada por el huerto. Ahora en primavera todos los días hay algo importante que hacer en él. Y el tío no tiene buena mano para las plantas. ¿Qué significa tener buena mano? Hanshen aún tenía cobijada la cabeza en el pecho de la abuela, en plan bebé. Yo tengo buena mano para las plantas, dijo la abuela. Eso quiere decir que tengo manos de jardinera. Ninguna planta se me muere. Puedo cultivar prácticamente todo, incluso melones pequeños, a pesar de que normalmente no se dan en nuestra tierra. Y mis tomates saben como si hubieran crecido bajo el sol griego. La abuela puso cara de preocupación. Pero claro, si yo no estoy, muy negra veo la cosa para el huerto. Luego sonrió y acarició tiernamente la cabeza de Hanshen diciendo, pero bueno, al fin y al cabo, ustedes son más importantes que unos cuantos tomates. Hanshen aprovechó esta última frase de la abuela para lanzar un gruñido de satisfacción. Gretchen, sin embargo, no veía ninguna razón para estar contenta. Ella no tenía nada en contra de la abuela. Muy al contrario. Le tenía mucho cariño, pero como abuela de los domingos en Suetl, no como sustituta de mamá en Viena. Gretchen miró el reloj. Ya era bastante tarde. Pronto llegaría papá de la fábrica de pastas alimenticias. Y mamá, a no ser que con tarde hubiera querido decir a primeras horas de la noche, tampoco tardaría mucho en llegar. Gretchen dejó a la abuela con su mimoso nieto, fue a sentarse al cuarto de estar y encendió la televisión. En uno de los canales aparecía uno con un gorro blanco de cocinero preparando espagueti con jamón. En el otro daban una película muda del Gorda y el Flaco. Gretchen optó por Stan Laurel y Oliver Hardy, quedándose muy sorprendida al comprobar que era capaz de reírse con ellos. Que una persona fuera capaz de reír en una situación tan triste como la suya, porque a Stan se le había quedado el dedo índice atascado dentro del agujero de una cuba de vino y no podía sacarlo, le parecía algo extraño. E incluso le asustaba un poco, pues se sintió invadida por la sospecha de ser una persona fría y superficial. Pero a pesar de todo, siguió riendo.